Cada vez que nos congregamos, realmente estamos complaciendo el corazón de Dios. Cada vez que nos congregamos, estamos ejerciendo la fe. Y es algo que vamos a hablar justamente en esta mañana. Quiero pedirte que puedas prestar mucha atención. El título de esta prédica es Ejerciendo la fe. Amén. ¿Qué significa la palabra ejercer? Significa practicar, hacer uso de una capacidad o virtud. Digamos fuerte, hacer uso. Ahora digamos practicar. Ustedes saben de qué. De hecho, la palabra dice de que si alguno retrocede en la fe, dice de que eso no va a agradar el corazón de Dios. Amén. El Señor no se complace en aquellos que retroceden, en aquellos que pueden dar un paso al costado, sino de que el Señor quiere que podamos poner en práctica nuestra fe. Tú tienes una capacidad, tú tienes una virtud de parte de Dios. ¿Cuál es esa capacidad? Es la fe. Y todos los días, amados, tenemos que usar esa capacidad para honrar el nombre del Señor. Vamos a comenzar, por favor, con Mateo capítulo 9, el versículo 29 en esta mañana. Mateo 9, 29, si lo puedes buscar en tu Biblia. Mateo 9, 29, dice la Escritura: entonces el Señor les tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Wow. Y todos recordamos este episodio donde el Señor sana a dos personas que estaban ciegas. Y dice de que en Mateo 9:29 el Señor les dice: hágase conforme a vuestra fe. Quiere decir de que de acuerdo al nivel de fe que tengamos, vamos a poder ver también las respuestas de parte de Dios. Y vamos a analizar las Escrituras en esta mañana. Vamos a escudriñar las Escrituras. Presta mucha atención. En ese mismo capítulo de Mateo 9, vamos a ir al versículo 18, por favor. Vamos a ver cuando el Señor sana en respuesta a la fe. Mateo 9, desde el versículo 18 en adelante. Presta mucha atención a lo que dicen las Escrituras. Dice: mientras Jesús decía estas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Wow. Y noten cómo el líder de una sinagoga se le había acercado al Señor. Y él estaba ejerciendo su fe, esta persona. Le dice: Señor, tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Y este líder de la sinagoga realmente creía mucho en el Señor. Y nota lo que dice el versículo 19. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó: si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Versículo 22. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Wow. Y acá vamos a una segunda persona que ejerció su fe, la puso en práctica, usó la virtud que Dios le había dado, la fe. O sea, la primera persona, un líder de la sinagoga, le dijo: Señor, tú puedes sanar a mi hija, que incluso se había muerto. Le dijo: Señor, basta que pongas tu mano sobre ella y ella va a estar bien. Mientras el Señor estaba yendo a la casa de este líder de la sinagoga, todos recordamos el episodio cuando una mujer dice de que había gastado todos sus recursos, ¿no?, en tratar de sanarse, en buscar ayuda en los médicos, en aquellos que podían ayudarla. Había gastado todo. Y sin embargo seguía teniendo hemorragias. Y dice que ella había pensado: si tan solo toco el borde de su manto, quedaré sana. Una segunda persona que puso en práctica su fe, y dice que el Señor se dio vuelta y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Wow. Amén. O sea, que una cosa es de que nosotros podamos orar, podamos pedirle al Señor, pero otra cosa es de que podamos poner en práctica nuestra fe. Y esta palabra, amados, nos confronta a todos, porque todos hemos recibido un don de fe, todos hemos recibido una medida de fe de parte del Señor. Amén. La cosa es ponerla en práctica. Notemos lo que dice la palabra a continuación. Sigamos, por favor, en el capítulo 9 de Mateo.
Ahora estamos en el versículo 23. Mateo 9, 23 dice: cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Noten que ya estaban ahí en el pleno velorio, ellos acostumbraban a poner música, ¿no? Obviamente fúnebre. El Señor llega y les dice: salgan todos de la casa, ¿no? Porque ella no está muerta, ella simplemente está durmiendo. Y todas las personas la miraron y se empezaron a hacer la burla. Le dijeron: mucha, pero esta persona no sabe, mucha, que está muerta. Versículo 25. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. ¡Wow! Solo con tocarle la mano, la niña se puso de pie. ¡Qué asombroso es el Señor! ¿Sí o no? Amén. Amados, ejercer la fe marca la diferencia. Ahora, un detalle importante en el versículo 25 es de que el Señor hizo salir a todas las personas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: quiero estar a solas con esta niña. Es que, amados, es bueno juntarnos con personas de fe. Cuando de repente tú te encuentras con gente que no cree, es un estorbo. Y es mejor a veces dejarlas a un lado para enfocarnos en las cosas del reino de los cielos. No estoy diciendo de que no les vuelvas a hablar, de que no se sean tus enemigos, no. Sino que cuando tú vas a operar en medio de la fe, es mejor hacer a un lado toda incredulidad. Dejar a un lado toda duda, porque la duda estorba. La incredulidad estorba. Y por eso el Señor dijo que salgan todos, y entonces Él simplemente ni siquiera oró. Dice que le tocó la mano. Imagínate. O sea, nosotros simplemente al ejercer la fe, sin necesidad incluso de orar, podemos manifestar el reino de los cielos. ¿Sabías eso? Versículo 26. La noticia de este milagro corrió por toda la región. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Amén. O sea, cómo el Señor ahí empezaba a hacer señales, prodigios y milagros. Ahora vamos a entrar en el versículo 27 del mismo capítulo. El título dice: Jesús sana a unos ciegos, y es con el versículo que hemos comenzado. Presta atención. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¡Wow! Estos dos ciegos habían escuchado los milagros que el Señor había hecho, tanto con aquella mujer que había tocado el borde de su manto, tanto con este oficial de la sinagoga que de repente le dijo: Señor, solo toca a mi hija y ella va a resucitar. Y los dos ciegos dice que lo empiezan a perseguir y le decían: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Versículo 26. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, y Él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? ¡Wow! Y el Señor estaba confrontando la fe. Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. ¡Wow! Y es ahí cuando el versículo 29 dice: entonces Él les tocó los ojos y dijo: debido a su fe, así se hará. Amén. En otras versiones dice: hágase en vosotros según vuestra fe. ¡Wow! Amados, es como que el Señor siempre nos va a confrontar en cada situación adversa y nos va a preguntar: ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que yo me puedo glorificar en tu casa, en tu familia, en tu trabajo? ¿Crees que yo puedo hacerlo? Wow, nuestra respuesta tiene que ser como la de estos dos ciegos: sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Versículo 30. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente: no se lo cuenten a nadie. Dos ciegos que ejercieron su fe. Dos personas más que pusieron en práctica la fe, hicieron uso de la virtud que Dios les había dado. La pregunta del millón es: ¿en qué momento estas personas que ejercieron la fe es como que de repente recibieron, no sé, imposición de manos, alguien vino y les puso aceite? ¿En qué momento, no sé, alguien les dijo oren en lenguas? O sea, hermanos, simplemente ejercieron la fe. O sea, en las cosas del reino de los cielos no hay una fórmula, ¿no? De que de repente tienes que hacer esto y va a pasar, no. O sea, en el reino de los cielos es la fe marca la diferencia. En el reino de los cielos es como Dios quiere y no como nosotros querramos.
Amén. Amén. O sea, muchas veces queremos como que usar el método, ¿no? Del ABC, ¿no? En las cosas de Dios. Y si el Señor escupió en tierra, ¿no? Hizo barro y le puso a los hijos, es como que todos empezamos a escupir en tierra y queremos hacer lo mismo. Pero es que Dios no funciona así. Dios puede usar cualquier método con tal de que nuestra fe se ponga en práctica. Hace años atrás te cuento algo, ¿no? Había un evangelista que tenía un método para expulsar demonios. ¿Y sabes cuál era su método? Él, claro, reunía a las personas y a la hora de orar por los enfermos, él les ponía la Biblia encima de la cabeza. Inmediatamente los demonios empezaban a salir. Y se vio un demonio así medio de esos, así como que tercos, ¿no? O difíciles, ¿no? Que no querían salir. ¿Sabes cuál era su método? Agarraba la Biblia y le daba una a la persona, ¿no? Y el demonio salía, imagínate, ¿no? Y es como que en esa época era, no sé, el bibliazo en mano, ¿no? Y era como la forma de sanar a las personas, era, ¿no? Ya uno ya se preparaba para recibir un super librazo, ¿no? Si se puede decir. Pero de repente las personas empezaban a copiar el método, pero el Señor decía, no, ahora no, ya no es así. O sea, Dios tiene distintas formas de operar a través del Espíritu. En unas ocasiones va a ser al poner la mano, en otras ocasiones va a ser simplemente con un soplo, en otras ocasiones simplemente con tocar a la persona o ejercer la fe. No hay un método en el reino de los cielos. Es que a Dios no se lo puede encasillar con una metodología, ¿sí o no? Ahora, notemos, amados, un siguiente ejemplo. La fe de un oficial romano. Y quiero que esto puedas tomarlo muy, muy en cuenta. Ahí en tu Biblia, estamos en Mateo 9, retrocede un par de hojas y vamos a un capítulo anterior, Mateo capítulo 8, por favor. Vamos a ver la fe del oficial romano. ¿Cuántos se acuerdan del oficial romano? O sea, un hombre que dejó al Señor, pero atónito. Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 12, vamos a leerlo con mucha atención. Presta atención, Mateo 8, del 5 al 12. Amén. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Hoy ya vemos acá el corazón de este oficial romano. Tenía un buen corazón por ocuparse de su siervo. Es como que su siervo estaba tan mal que fue a buscar ayuda. En ese tiempo no era común que una persona se ocupe de sus siervos. Si estaba enfermo, es como que por último lo dejaban ahí, y si se sanaba bien, y si no, también. Pero este oficial romano tenía un buen corazón y fue a buscar ayuda. Le dijo: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Versículo 7. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. ¡Wow! ¡Qué fe más asombrosa! En el versículo 8 dice: lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. ¡Wow! Y acá, amados, si queremos aprender a ejercer nuestra fe, tenemos que aprender el principio de estar bajo autoridad. Digamos fuerte: autoridad. Autoridad. Acá el oficial romano le dice: Señor, no hace falta de que entres en mi casa, porque no soy digno. No sabes lo pecador que soy. No merezco de que entres a mi casa. Pero solo di la palabra desde aquí y mi siervo quedará sano. Ahora, ¿por qué? Dice: porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Yo tengo soldados a mi cargo. Pero también tengo a gente que está encima de mí, a mis superiores. Si yo le digo a uno de mis subalternos: ven, él viene. Si le digo: anda, él va. Si le digo a mi esclavo: hace esto, él lo hace. Él reconocía de que Jesús tenía autoridad. Y bastaba que el Señor pronuncie la palabra y su siervo iba a quedar sano. Nota lo que dice el versículo 10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¡Wow! Versículo 11.
Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo. O sea, ¿a quiénes se refiere? A todos nosotros que no hemos nacido en Israel. Dice, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. ¡Wow! Y en otro de los evangelios se relata, amados, de que vuelve el oficial romano no a casa y les pregunta a qué hora él se sanó. Le dijeron a tal hora, la misma hora en la que el Señor había dicho, él ha sido sano. Eso quiere decir que si estamos aquí en La Paz, Bolivia, y declaramos sobre una persona que se encuentra en Australia en este instante, ¿no?, que sea sana en el nombre de Jesús, en este instante la palabra de poder puede recorrer el planeta y producir palabra de sanidad por ejercer nuestra fe. Otra persona que ejerció su fe en medio de las Escrituras, el oficial romano. Ustedes saben de que ahora con la tecnología, ¿no?, a través de WhatsApp uno se puede conectar, ¿no?, con una persona en otro lado del planeta o a través del internet. Pero noten cómo en esos tiempos bíblicos el Señor trascendía el tiempo y el espacio solo con la palabra de su boca. Amén. Amados, ejercer la fe es un llamado de los hijos de Dios. ¿Cuál fue la característica de todas las personas que acabamos de mencionar? Es de que ellos habían puesto en práctica Hebreos 11. El concepto de la fe dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la certeza, es la evidencia, la convicción de las cosas que no podemos ver. O sea, la fe habla de que no ves algo, pero sabes que va a suceder. Eso es fe. Es como que tú dices, no, pero, o sea, humanamente no va a suceder. Pero sin embargo, algo me dice dentro mío que ya sucedió. Ese es tener una convicción en el corazón. Entonces, muchos de nosotros como cristianos sí estamos acostumbrados a que doblamos rodillas, oramos, pero en medio de tu oración tienes que ejercer la fe. Dice la palabra, todo aquello que crean, que haberlo recibido, el Señor lo va a responder desde los cielos. O sea que a la hora de orar, oremos con fe. No simplemente te quedes en la oración, no en el llanto, en el lamento, pero Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? No, el Señor dice, pero ora con fe. Señor, y lo creo, y lo recibo. Señor, creo de que tú me vas a responder. Amén. ¿Está mal orar con llanto? No. Es bueno que te desahogues con Dios. Pero también en tu oración, ejercer la fe. Wow, gracias te doy, Señor, porque ya lo veo hecho. Eso es caminar por fe. La Biblia dice, más el justo por la fe vivirá. Ejercer la fe todo el tiempo, amados. El problema del cristiano, ¿sabes cuál es? Es de que tenemos dos ojos. Y al tener dos ojos, la vista, lo que vemos, limita nuestra fe. Ese es el problema que tenemos. En cambio, los dos ciegos que hemos mencionado en las Escrituras, simplemente ellos no veían nada, pero decían, Señor, lo creemos que tú lo puedes hacer. Él lo sanó. No vivamos por lo que vemos. Gloria a Dios que tenemos vista, ¿no? Gracias a Dios que no somos ciegos. Pero que lo que ves no limite tu fe. Amados, el objetivo de esta prédica en esta mañana es de que tú puedas ejercer tu fe, ponerla en práctica. Es como un músculo, ¿no? Si de repente tú quieres tener, pues, no sé, una super espalda, anda al gimnasio, ¿no? Haz ejercicio. Si quieres tener buena salud, cuida lo que comas, ¿no? Como compartíamos hace una semana, ¿no? En la congre. Alimentate de una manera sana, correcta. Cuidado con el exceso de azúcar, el exceso de sal. Cuidado con las grasas saturadas. Y mirad la prédica del anterior domingo, ¿no? Es de mucha bendición. Amados, necesitamos ejercer nuestra fe, incluso para calmar las tormentas. ¿Cuántas tormentas tenemos en la vida? ¿Sí o no? Pueden haber tormentas en la salud, tormentas en la economía, tormentas en la familia, en las relaciones interpersonales. Podemos tener tormentas, no sé, en cada país. Amados, necesitamos ejercer nuestra fe para calmar las tormentas. Mateo capítulo 8,
versículo 23. Amén. Mateo 8, 23. Nota lo que dicen las Escrituras. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte ¿qué? Tormenta. En otras versiones dice tempestad, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Versículo 25. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Versículo 26. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¡Wow! Amados, es como que de repente uno, si tenemos fe, podemos irnos ahí al Caribe, ¿no? Y en medio de un huracán decirle en el nombre de Jesús, ¿no? Cesas, y el huracán es como que se puede desvanecer. Ejercer nuestra fe. Los discípulos le decían: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les decía: si tuvieran fe como el grano de una mostaza, la semilla de mostaza, le dirían a un monte: trasládate, y sucedería. Algunas veces les he contado este testimonio, ¿no? Antes de yo estar en un viaje misionero, ¿no? Me tocó ir a Egipto. Yo estaba en Egipto y cuando leí ese versículo, tal vez es como que uno decía: bueno, no, el Señor nos está animando que tengamos fe, es una palabra metafórica. Pero hermanos, en Egipto, literalmente una persona le ordenó a un monte que se traslade, y el monte se trasladó, y hay un cuadro en honor a eso. Está el cuadro, ¿no?, de cómo una persona que creía en el Señor Jesús. Ustedes saben de que en esos países árabes son musulmanes. La historia relata de que esos musulmanes lo habían perseguido, este cristiano lo habían atrapado, lo habían empezado a pegar, y él tenía una Biblia, ¿no?, en su mano. Empezaron ahí obviamente a arrancar las páginas, y uno de esos musulmanes dice que empezó, ¿no?, a hojear la Biblia que tenía, y cayó en el versículo que decía: si tienes fe, dile a este monte que se traslade. Y efectivamente dice la historia de que se empezaron a hacer la burla de él y le dijeron: mira, aquí tu Biblia dice de que si tienes fe puedes decirle a ese monte que se traslade. Y se empezaron obviamente a hacer la burla de él, y lo seguían golpeando, y él seguía soportando las burlas. Dice que él apenas se llegó a poner de pie, todo magullado, ¿no?, todo ahí maltratado, y simplemente levantó la vista, vio a un monte y le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que te muevas. Y literalmente dice que el monte se levantó de la tierra, se trasladó y volvió a caer. Y esos musulmanes quedaron aterrados de miedo y salieron huyendo, y lo dejaron a él, ¿no?, en medio del desierto, del campo. Y hay un cuadro en honor a la fe de ese hombre, y el cuadro está pintado, y debajo del monte se ve una luz admirable, ¿no?, que como que levantaba el monte, hacía algo brillante, y lo movía de su lugar y volvía a caer. O sea, no era una palabra metafórica la que el Señor dice en la Biblia, es literal. Amados, si ponemos en práctica nuestra fe, wow, las cosas que veríamos de parte de Dios. En este episodio que acabamos de leer, en medio de la tormenta, el Señor les decía: ¿por qué tienen miedo? Ustedes tienen poca fe. Y lo cierto, amados, es de que en este tiempo, como hijos de Dios, tenemos muy poca fe, es la verdad. Tenemos muy poca fe, porque de repente no vemos las cosas gloriosas que se nos describen en la palabra. Han pasado 2024 años, ¿no?, desde el Señor Jesús. Y lo cierto es de que la iglesia ha ido menguando en cuanto a la fe. ¿Cómo recuperar la fe? Tenemos que volvernos al Señor de todo corazón y animarnos a creer, caminar sobre las aguas. No te digo que hagas algo, no sé, pues sumamente loco, ¿no? No, se trata de crecer en la fe y empezar a ver la mano de Dios. Amén. Amados, ¿cuántas veces de repente no han habido personas que han dicho: voy a ejercer mi fe, ¿no?, y se iban literalmente al mar? Dicen: yo voy a caminar sobre las aguas en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasaba? Se hundían. O sea, esto habla de que nuestra fe tiene que madurar. Es como que de repente un bebé, ¿no?, ya quiera ser pues lucha profesional o comer cosas de grandes, ¿no? No, tiene que crecer, tiene que madurar,
tiene que obviamente desarrollarse. Lo mismo pasa con nuestra fe. Tenemos que empezar a crecer en la fe. Amados, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tenemos que realmente ponernos las pilas en cada día, decirle, Señor, voy a practicar mi fe. Amén. ¿Saben cuál es la paradoja de la fe, amados? Y quiero darte el concepto de una paradoja. Una paradoja es una afirmación o situación que parece lógicamente incoherente y sin embargo tiene sentido. O sea, una paradoja es cuando de repente alguien te dice algo, pero es algo ilógico, algo que humanamente no se puede hacer, pero que sin embargo tiene sentido. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 12, está la gran paradoja de la fe. Juan 14, 12 dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. ¡Wow! Y acá está hablando el Señor Jesús, ¿no? En Juan 14, 12. Y esta es una paradoja, porque el Señor les está diciendo, les digo la verdad, ustedes van a hacer los mismos milagros que yo hice y aún mayores. Es como que uno dice, pero Señor, lógicamente eso es imposible, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pero en realidad sí tiene sentido porque ahora el Señor está con el Padre y Él nos ha dado la autoridad de parte del cielo. Todos recordamos lo que dice Mateo capítulo 28. Al finalizar ese capítulo el Señor dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora vayan y hagan discípulos. Si el Señor, la autoridad que Él recibió del Padre, la transfirió a la iglesia. Y ahora como iglesia tenemos esa autoridad. Entonces esta paradoja realmente nos tiene que llamar la atención y decir, Señor, voy a empezar a practicar mi fe. Los milagros que tú has hecho, Señor, yo creo que también los podemos hacer para que tu nombre sea glorificado. Amados, practicar la fe, ejercer nuestra fe. A mí es como cuando alguien tiene una profesión y dice, sí, estoy ejerciendo, no sé, soy arquitecto y bueno, ejerzo mi profesión. Y tú lo ves trabajando, no ejerciendo la profesión que ha recibido. Si tenemos fe, tenemos que ejercer de la misma manera nuestra fe. La pregunta es, ¿cómo ejercer nuestra fe? Quiero darte un par de tips en esta mañana rápidamente. ¿Cómo ejercer la fe? Número 1, practicando. Empieza a practicar. Tal vez por cosas menores, ¿no? Si de repente tú no puedes controlar tu lengua y te encanta el chisme, ¿no? Empieza a decir, Señor, voy a controlar mi lengua. Y creo que ya no va a sobreabundar el chisme en mi lengua, ¿no? Y es más, no voy a buscar, no así luchar. Y si me entero de algo, voy a tener dominio propio y no se voy a contar a cualquier persona. Entonces empieza a practicar tu fe con la lengua, por ejemplo. Si eres una persona que tiene malos pensamientos, ¿no? Dice, Señor, voy a empezar a ejercer mi fe. Te entrego mis pensamientos. Hablo palabras de bien, pensamientos de bien en mi mente. Entonces empieza a practicar tu fe con esos pequeños pasos. Pero tienes que hacer algo. Amén. Practicar la fe. Por ejemplo, cuando estés orando, dile, Señor, yo creo que es hecho en el nombre de Jesús. Y un tip que te doy es que la Biblia dice de que Dios llama lo que no es como si fuera. Un tip para ejercer la fe es empezar a hablar lo que no es como si fuera. Y mi hijo se porta bien, ¿no? Si ves de repente es un rebelde de aquello, es que se porta bien y tiene fe y ama a Dios. Y aunque esté perdido en los caminos del mundo, empieza a hablarlo. Empieza a ejercer tu fe, porque en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte, ¿sí o no? Amén. Amén. Entonces, empieza a practicar tu fe. Ahora, esto no se trata de que sí vivir por declaraciones, sino vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Esto es muy importante para que todos lo podamos entender a cabalidad. Siguiente tip para practicar la fe: alimentate de la palabra de Dios. Lee mucho las Escrituras, tienes que leer la Biblia. La mejor forma para fortalecer nuestra fe es leer la palabra de Dios. Antes de leernos incluso un libro cristiano, que no está mal, por supuesto es una bendición la literatura cristiana, pero lo central son las Escrituras. Alimentate de la palabra de Dios. Amén. Siguiente tip: orar. Orar, clamar. Dice que el Señor se iba a lugares solitarios y empezaba a orar a solas con el Padre.
y empezaba a fortalecerse en la fe. Incluso dice que mientras él oraba descendían ángeles que lo fortalecían, lo animaban antes de dar su vida en la cruz. Siguiente tip, no dudes. La duda, como mencionábamos al principio, es un gran estorbo para el Hijo de Dios. La mayor arma que Satanás usa para contrarrestar nuestra fe es la duda. El Señor nos reprendía a los discípulos por dos cosas, por su falta de fe y por dudar. Siempre les jalaba las orejas y les decía, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Entonces, amados, no dudes, no dejes que la duda entre en tu corazón. Amén. Esto es muy importante. Cada vez que tú veas a una persona delicada de salud en tu familia, en el trabajo, donde quiera que es, lo primero, ejercer la fe, orar. Creer, el Señor lo puede hacer, estoy seguro, y hemos visto sanidades milagrosas. O sea, soy testigo de milagros, literalmente, en la vida de los discípulos. Y el Señor lo va a volver a hacer. Yo te animo de que oremos fervientemente por Adolfo. Yo estoy seguro de que vamos a ver ese milagro en la vida de Adolfo. Amén. Vamos a seguir creyéndole al Señor porque Dios lo va a hacer. Y aunque a veces los diagnósticos son adversos, los diagnósticos pueden decir otra cosa, no, vamos a ejercer la fe, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Amén. Oremos con fe, amados. Amén. Ahora, tú me dirás, no, si he orado por mi pariente, mi familiar, no ha sanado. Por supuesto, mi consejo es buscar obviamente ahí ayuda médica. Anda a la clínica, anda al hospital, anda, llama a un doctor. Porque para eso el Señor igual muchas los puso en la tierra. Amén. O cuántas veces he visto errores, ¿no? De que no, y hay gente que no cree en la medicina y dice, no voy a ir, no voy a ir. ¿Pero por qué? Porque Dios me va a sanar. Sí, pero hasta mientras, anda que te curen, ¿no? Porque el Señor es bueno en su misericordia, como te lo he mencionado. Para terminar en esta mañana, amados, quiero darte el ejemplo de dos agricultores. Dice que en una ocasión habían dos personas que lado a lado estaban sembrando la tierra, trabajando la tierra. Y de repente no llovía. Allá había una escasez de lluvia, una sequía terrible. Ambos conocían al Señor. Ambos eran cristianos. Y ambos, cada uno en su tierra, mientras preparaban obviamente y todo, le decían, Señor, manda la lluvia. Señor, manda la lluvia. Van pasando las semanas, van pasando los meses y no llovía. Y cuenta la historia que de repente uno de ellos se empezó a cansar y dejó de labrar la tierra, pero seguía orando. El segundo seguía orando, pero seguía labrando la tierra una y otra vez. La pregunta es, ¿cuál de los dos tenía fe? El que seguía labrando la tierra, ¿sí o no? Sí. Hasta que el Señor mandó la lluvia. Amados, eso es practicar la fe. Aunque tus ojos no lo vean, uno sigue creyendo. Y uno sigue diciendo, Señor, aunque mi mente diga lo contrario, aunque las personas me digan que es imposible, voy a seguir creyendo en ti. Y en ese sentido, amados, tenemos que realmente ahí practicar nuestra fe. Yo te animo con todo mi corazón, sigamos labrando, sigamos realmente dándolo todo por el nombre del Señor, que realmente el Señor cuando vuelva nos encuentre ejerciendo nuestra fe. Recuerda de que la palabra dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en medio de la tierra. ¡Wow! Y es porque realmente ahí las cosas cuando se ponen difíciles, sí es difícil tener fe. Pero amados, cuando el Señor vuelva, que nos halle teniendo fe en la tierra. Amén. Segunda de Corintios 5:7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y quiero que este pasaje realmente lo atesores en tu corazón. Segunda de Corintios 5:7, en otras versiones dice, porque vivimos por fe y no por vista. No dejes de que tu vista limite tu fe. Oh, amados, demos pasos de fe, creámosle al Señor, porque realmente el Señor responde. Porque el Señor es fiel en responder a sus hijos que claman a Él de día y de noche. Oh, amados, quiero animarte con todo mi corazón de que realmente tu fe se fortalezca todos los días. Es tiempo de creerle al Señor por cosas mayores. Recuerden que la palabra dice, porque para el que cree, todas las cosas son posibles.
Amén. Así que vamos a creer al Señor. ¿Cuántos reciben eso? Te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a darle gloria y honra al nombre del Señor en esta mañana de hoy.